Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual podemos compartir cada semana la palabra viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio el conocerlo y es una bendición que sobrepasa nuestro entendimiento el saber que nuestro Padre maravilloso ha colocado la vida de su amado Hijo Jesucristo en todos y cada uno de nosotros, que es la misma vida de Él, que vino por medio de Jesucristo, para que Cristo por nosotros pueda ganar el derecho para que esa vida pueda ser implantada en todos nosotros. La Escritura nos dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en la eternidad, que no existe el tiempo, el Señor ya nos había conocido y había decidido el que seamos hechos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, este es un misterio, porque a veces podría quedar la idea de que a unos escogió y a otros no, pero sin embargo la Escritura nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien Él tiene misericordia. Y también la Escritura nos dice que el Señor encerró a todos los hombres, a todos los seres humanos bajo pecado, para ponernos en la misma condición de injustos e incapaces para poder recibir cualquier dádiva por nuestra propia justicia delante de Dios, sino que además el Señor, ¿verdad? Tuvo misericordia de todos. Es decir, Él nos encerró a todos los seres humanos bajo pecado para tener misericordia de todos. Entonces, si de lo que depende la salvación, de lo que depende este conocer a nuestro Señor, es de que Él tenga misericordia, pues la Escritura mismo declara que Él ya ha tenido misericordia de todos. Por tanto, tal vez el punto central ahora es que nosotros, al escuchar la palabra de Dios, la palabra verdadera del Evangelio, somos los que finalmente, ¿verdad?, estamos decidiendo y estamos recibiendo esa semilla y esa palabra implantada para que efectivamente nosotros podamos, por medio de la fe, tomar la decisión, por medio del creer, aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Una vez que esa vida ha sido implantada en cada uno de nosotros entramos en una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Entramos a la dimensión de la eternidad, porque cuando vivíamos o mientras estábamos viviendo en el cuerpo y en la carne, o en el cuerpo y en el alma, que la Escritura llama la carne, estábamos en una dimensión temporal, en una dimensión pasajera. Pero ahora que efectivamente el Señor ha puesto su vida dentro de cada uno de nosotros, y su vida es la vida de su amado Hijo Jesucristo, morando en cada uno de nosotros, ahora nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo y por tanto al reino maravilloso de la eternidad o el reino de los cielos, como lo queramos llamar también. Es decir, a partir del momento en que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, a partir de ese momento nosotros nos convertimos en propiedad de Dios, ¿verdad? Porque Él ha puesto su vida en nosotros. Y ahora el propósito y el trabajo de nuestro Señor, ¿verdad?, es que nosotros conozcamos esa vida, que esa vida se revele a nosotros, porque en el conocimiento de esa vida y en la revelación de esa vida se encuentran definitivamente todas las respuestas y la provisión para absolutamente todas nuestras necesidades, ¿verdad? Es decir, para el Señor lo importante es que podamos conocer al autor de la vida, que podamos conocer al que es capaz de producir toda la provisión que nosotros necesitamos para que no solamente nosotros podamos obtener el beneficio de la provisión, sino que nos quedemos con aquel que hace que las cosas sucedan. Es decir, nuestra herencia es Dios mismo. Nuestra herencia es la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, y el Señor quiere que nosotros podamos descubrir y que se revele a nosotros esta herencia. Y el Señor tiene formas para que esa herencia se comience a revelar en nosotros, tomando en cuenta que efectivamente nosotros vivimos en un cuerpo temporal
y tomando en cuenta que este cuerpo que enfrenta necesidades, este cuerpo que enfrenta carencias ahora en este tiempo en el que nos encontramos, ¿verdad? Ciertamente es un cuerpo de debilidad, y es un cuerpo de debilidad el cual el Señor no planificó hacia el hombre, porque Dios efectivamente le dio un cuerpo y un alma al hombre, pero para que estos sean gobernados directamente por su vida. Y como el hombre es ignorante de esta realidad, no es conocedor que hay una vida por encima de la vida de él y una vida que efectivamente puede habitar y reposar con cada uno de nosotros, entonces el propósito, el deseo de nuestro Señor y Salvador es que efectivamente esa vida se dé a conocer dentro de cada uno de nosotros, porque en el conocimiento de esa vida también está el conocimiento de quiénes somos nosotros ahora, y también está, ¿verdad?, el conocimiento de toda la provisión que de antemano Dios ha previsto para ti y para mí en este mundo. Pero sin embargo, el Señor muchas veces permite para que esto pueda suceder, ¿verdad? El que la carencia nos toque en cualquier área de nuestra vida, para que en la medida que la carencia nos toque en cualquier área de nuestra vida, también la vida del Señor se active dentro de cada uno de nosotros para poder responder a esas necesidades. Porque el punto central del Señor no es resolvernos los problemas, ni de alguna manera proveer para las carencias. El punto del Señor es que nosotros conozcamos la vida que se activa dentro de cada uno de nosotros cuando efectivamente estamos enfrentando una u otra circunstancia. Es por esto que nosotros ahora, hermanos, podemos decir con mucha seguridad que todo lo que nos suceda una vez que nosotros hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Todo lo que nos sucede, ¿verdad? Sean cosas que nosotros llamemos malas, sean circunstancias difíciles, cualquier situación, ¿verdad?, que llamemos adversidad, son circunstancias que Dios las ha permitido, es decir, Dios, ¿verdad?, autoriza para que se produzcan en nosotros con la finalidad de Él convertirse en el Salvador. Nosotros podamos, en algún sentido, efectivamente recibir, ¿no es cierto?, el conocimiento de la operación del Señor dentro de cada uno de nosotros. En el Salmo 34, 19, refiriéndonos todavía efectivamente al Antiguo Testamento, pero entendiendo que el Señor del Antiguo Testamento es el Señor también del Nuevo Testamento, y efectivamente las cosas, Él no cambia, él no muda como el hombre. Él daba una promesa maravillosa y decía en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjate, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es una promesa maravillosa y la Escritura nos dice que las promesas de Dios, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús son sí y en Cristo Jesús son amén. Es decir, que Jesucristo o la vida de Jesucristo que ahora mora en nosotros es la que ha recibido, ¿verdad?, todas las promesas de Dios, es la vida en la cual se resumen todas las promesas de Dios, y la vida de Jesucristo ha sido colocada en nosotros para que nosotros accedamos a esa nueva vida que es Cristo en nosotros y podamos, por medio de Él y sin nosotros, ¿verdad? Y sin que nosotros dejemos de participar, el Señor pueda, ¿verdad?, hacernos partícipes de todas estas promesas maravillosas, como esta, por ejemplo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjate, de todas ellas. Ahora, yo quisiera ahondar un poco en esta perspectiva que nos muestra el Salmo 34, 19, aterrizando y ampliando esta idea, pero mucho más cercana ya a lo que nosotros conocemos y entendemos ahora, que es la vida de Cristo morando en cada uno de nosotros, ya que aquí había una promesa del Salvador de
librarnos a los justos de todas nuestras aflicciones, ¿verdad? Pues ahora queremos ver cómo el Señor nos libra de estas aflicciones, cómo el Señor ha determinado el que efectivamente tú y yo podamos obtener la provisión celestial ahora, en este tiempo, para que podamos vivir la vida que nos reste en la carne con esperanza, para que ya no tengamos necesariamente que reaccionar ante las circunstancias adversas de la vida, ¿verdad? Con temor, con miedo, con angustia, con inseguridad, con incapacidad, con estrés, con ansiedad, porque esto es lo que genera efectivamente nuestra carencia, nuestra incapacidad. Y el Señor lo que quiere en este tiempo, hermanos, es el que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad, sigamos creciendo en el conocimiento de la vida que está en nosotros, ¿verdad? Porque lo más importante para ti, para mí, ¿verdad? Y para Dios es que nosotros conozcamos, ¿verdad? Esta vida preciosa que se sacrificó por todos nosotros, si no la gracia de Dios sería en vano para nosotros. Si nosotros hoy no obtenemos los beneficios de la gracia y esperamos obtener estos beneficios cuando nos vayamos de este planeta, entonces de alguna manera nos estamos perdiendo una de las razones más importantes por las cuales Cristo murió por nosotros. Y es que a partir de ahora nosotros tengamos acceso a la salvación, acceso a la provisión, acceso a la liberación, acceso a la libertad, y que no esperemos a salir de este cuerpo en donde, por supuesto, ya no tendremos la carne con nosotros, ya no habrá esta inclinación nuestra hacia oponernos a las cosas de Dios, ¿verdad? Pues, pero mientras tanto ahora nosotros somos capaces, mientras estamos en este tiempo y en este mundo, de poder indistintamente, cuál sea la circunstancia o la situación que tú estés viviendo ahora, el que puedas verdaderamente confiar en la palabra de Dios y no confiar en tu propia prudencia. No te olvides que la Escritura también nos dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En 2 capítulo 4, ¿verdad? Tenemos unas declaraciones del apóstol Pablo hacia los corintios que creo que nos ayudan mucho a ahondar en esta introducción, ¿verdad? Y es el cómo efectivamente no solamente el Señor nos libra de las aflicciones, sino cómo Él permite, ¿verdad? Como razón suprema de las aflicciones, el que nosotros le conozcamos de una manera distinta y diferente y que vayamos a otro nivel. Tenemos, por ejemplo, nosotros el ejemplo de Job, cómo Job, después de haber padecido tantas aflicciones, haber llegado al extremo de casi morir, ¿verdad? Sin embargo, después de que él no perdió su confianza en Dios, siguió confiando en Dios, a pesar de que en su momento hasta le reclamó a Dios de por qué razón le estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Pero una vez que disertó con Dios y Dios le dio la sabiduría necesaria para que entienda cuál era la posición de él y cuál era la posición de Dios, ¿verdad? El Señor le permitió conocerlo de una manera distinta y diferente. Y no solamente que le permitió conocerlo de una manera distinta y diferente, que era lo más importante para Dios, sino que también le restituyó toda la prosperidad que Job tenía, ¿verdad? Así que lea esos versículos con esto en mente, o lea esa historia con esto en mente, y se va a dar cuenta que el Señor allí nos ha dejado una sombra, una fotografía de cómo Él quiere actuar en nosotros. Primero, las aflicciones que Dios permite en nuestra vida no son un despropósito. Y bajo ninguna circunstancia el Señor se goza o el Señor está esperando nosotros que en las aflicciones simplemente recibamos un escarmiento o simplemente recibamos de alguna manera alguna lección que implique el que externamente haya que hacer esto o haya que hacer el otro. No, la lección más importante, como Job lo dijo, fue: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, subir, ¿verdad?, un gran peldaño en el conocimiento del Señor, y no solamente tener una relación con Él de oídas, sino que ahora tener una relación de vista. Ahora te puedo ver. Antes simplemente te oía.
ahora te puedo ver, ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y claro, cuando nosotros somos capaces de poder ver la mano poderosa de Dios y al Señor mismo obrando a nuestro favor, pues ahora ya nos vamos a gozar inclusive en las tribulaciones, porque esta es la gran paradoja de la Escritura. Muchos de los apóstoles hablan de que se gozan en las tribulaciones, lo cual, por supuesto, para nuestra carne y para nuestro entendimiento natural no tiene ningún sentido, porque todos huimos de las tribulaciones, todos huimos de las pruebas. En el mejor de los casos, muchos de nosotros trabajamos para que efectivamente las pruebas, las tribulaciones y las dificultades huyan de nosotros o nosotros por lo menos huir de ellas. Pero hay una realidad, ¿verdad? Y es que los problemas, las dificultades y las aflicciones, más allá de que nosotros hagamos cosas para huir de ellas nos van a buscar y en su momento nos van a encontrar. Y esto es un designio de Dios, porque inclusive Cristo mismo, mientras estuvo en la carne, padeció aflicciones, padeció dolor, padeció persecución. La Escritura dice que a Dios le plació perfeccionar a su amado Hijo por medio de las aflicciones. Ahora, a nosotros también, ya que somos miembros del mismo cuerpo, ¿verdad? De alguna manera tenemos que experimentar las aflicciones de Cristo, pero no, ¿verdad? Desde una perspectiva redentora, porque la aflicción de Cristo, ¿verdad? Que tuvo que ver con nuestra redención, pues solamente Él la pudo efectuar. Pero sí aquella aflicción que tiene como propósito el perfeccionarnos, es decir, el que la vida de Cristo aparezca en nosotros. Es decir, en que la nueva criatura que ahora somos comience a tener cuerpo dentro de cada uno de nosotros para que podamos enfrentar las circunstancias de la vida con el poder de Dios y no con nuestras propias fuerzas. Es decir, dejar que Dios sea el que pelee por nosotros las batallas. Y esta es una realidad, no solamente es un decir, sino es una realidad que viene desde la perspectiva del conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice aquí la Escritura en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero es importante que nos enfoquemos en ciertas palabritas claves, ¿verdad? Que la Escritura aquí nos muestra. Y la primera es, pero tenemos este tesoro, tenemos. Es decir, esto es algo, hermano, que tú ya lo debes dar por hecho. El momento en que tú entregaste tu corazón por medio de la fe, ¿verdad? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo y creíste efectivamente que tú eras un pecador, que tú tenías pecado, que necesitabas del perdón del Señor, del perdón eterno, que necesitabas efectivamente cambiar tu manera de entender y de pensar las cosas, recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador personal. Desde ese momento la Escritura nos muestra que mandó el Espíritu Santo a nosotros. Esto es lo que el Señor llamó a Nicodemo el nuevo nacimiento. Tú y yo nacemos de nuevo, nacemos ahora del Espíritu, porque ya habíamos nacido de la carne. Ahora pues nacemos del Espíritu para que efectivamente el diseño de Dios en nuestra vida se complete. Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y ahora el Señor, al darnos el Espíritu, nos da el Espíritu de vida que efectivamente nos había sido quitado en un momento determinado por el pecado de Adán. Pero ahora nos es devuelto por la justicia de Jesucristo, por la obra maravillosa de Cristo a nuestro favor. Y aquí es donde la Escritura nos dice, pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro. Tú y yo tenemos este tesoro. Es decir, realmente nosotros en nuestro corazón y en nuestro espíritu tenemos un tesoro. La pregunta es, para muchos de nosotros, esta palabra, aun cuando suena muy bonita, sigue siendo muy lejana. Tenemos un tesoro dentro de cada uno de nosotros. Se está refiriendo obviamente a la vida de Cristo que ha puesto en cada uno de nosotros. Pero tenemos este tesoro, ¿verdad? Dice la Escritura, en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, aquí el vaso de barro se refiere a tu cuerpo natural, a tu primer hombre adámico, al hombre que tú conoces, al hombre débil, al hombre escaso, al hombre que se estresa, al hombre que se angustia,
al hombre que se enfoca solamente en el problema, en la dificultad, al hombre que fácilmente no le cuesta enfocarse en el desastre, en el negativismo. A ninguno de nosotros nos cuesta ser negativos. A ninguno de nosotros nos cuesta estresarnos, nos cuesta molestarnos, nos cuesta angustiarnos, ¿verdad? Las enfermedades nos vienen pues sin que las llamemos, las carencias de cualquier tipo, emocionales, económicas, materiales, nos llegan mientras menos lo pensamos. Es decir, este es el vaso de barro, el vaso de barro, el vaso de barro que nosotros somos, un vaso frágil, un vaso que se puede fácilmente romper, un vaso que efectivamente por sí mismo no tiene valor, un vaso que si nosotros lo tuviésemos realmente, ¿no es cierto?, en nuestra casa, lo tendríamos ahí medio relegado y próximo a ser echado a la basura. Y un vaso que aun cuando nos sirva para recoger agua, si se cae y se rompe, pues no nos importa mucho, porque es un vaso de barro, no es un vaso de honra, sino es un vaso de deshonra. Entonces la Escritura aquí nos muestra y nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjate qué maravillosa idea o qué maravilloso dibujo nos plantea la Escritura, ¿verdad? Una imagen preciosa. Nosotros tenemos en este vaso de barro, ¿verdad? Tenemos este tesoro. En este vaso de barro nosotros tenemos un tesoro. Es decir, dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro hombre adámico, dentro de nuestra vida adámica hay un tesoro. Y ese es el tesoro que nosotros tenemos que efectivamente conocer. Este es el tesoro que efectivamente nos creó. Este es el tesoro que determinó desde antes de la fundación del mundo el venir a vivir a tu corazón para darte una respuesta a todas tus inquietudes, a todas tus necesidades, a todas las luchas y a todos los problemas que de alguna manera tú tengas que enfrentar en el presente mientras estemos en esta carne, porque cuando estemos ya nosotros en el futuro, pues ahí el Señor será nuestra vida y Él mismo enjugará, dice la Escritura, nuestras lágrimas y Él mismo, ¿verdad?, será el que nos consuele. Pero aquí el punto central es que ahora tú y yo tenemos el privilegio de tener este tesoro viviendo dentro de cada uno de nosotros. Este tesoro maravilloso viviendo dentro de cada uno de nosotros. Y la Escritura en la segunda parte nos dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios ha hecho esto así? Coma, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Dios es privativo respecto de que su poder le pertenece. La excelencia de su poder es suyo. Él no va a compartir su poder con nuestra carne. Él no va a compartir su poder con nuestra debilidad. Él lo que va a hacer es que su poder soberanamente, por la vida que ahora habita en nosotros, su vida poderosa, la vida de Cristo, actúe, ¿verdad?, sobre el vaso de barro. El Señor ha puesto la vida de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros para que esa vida sea la que actúe sobre el vaso de barro, para que esa vida sea la que tenga supremacía sobre nuestra vida adámica, para que esa vida sea la que realmente gobierne todo nuestro ser y para que esa vida sea, ¿verdad?, por la cual tú y yo ahora tengamos que vivir. Esto tenemos que aprender. Tenemos nosotros que ahora aprender por el tesoro que está puesto en nuestro corazón y tenemos que aprender a vivir por la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Este es el anhelo ardiente del corazón del Señor. Y esto es lo que el propio apóstol Pablo decía a los Gálatas, hijitos, ¿verdad?, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Cristo, ¿verdad?, es formado en nosotros, es decir, en nuestra alma. Este es el propósito central del Señor, ya que Cristo está absoluto y completo en nuestro espíritu.
ahora es necesario que esa vida vivifique nuestra alma, esa vida vivifique nuestra mente, nuestras emociones, que esa vida vivifique nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, y aun que esa vida vivifique nuestro cuerpo mortal, nos dice la Escritura. Así que el propósito central del Señor, desde esta perspectiva, no es primariamente venir a resolvernos los problemas. No es primariamente el venir a proveer para nuestras necesidades, sino es primariamente venirse a dar a conocer a nosotros, darnos a conocer la vida de Él que mora en nosotros, para que esa vida se imparta en nuestra alma y nosotros ahora podamos no solamente agradarnos y gozarnos en esa vida maravillosa, sino que tengamos los beneficios de esa vida, que es el poder suplir para toda la carencia, para toda la dificultad, para toda la lucha, para toda la circunstancia difícil o de prueba que tengamos que vivir mientras nosotros estemos en esta tierra. Entonces tenemos un poco que comenzar a reentender, ¿verdad?, la relación que nosotros debemos manejar con nuestro Padre, para que no pongamos la mirada, ¿verdad?, o no entendamos la relación al revés, es decir, el Señor ha venido a solucionarme mis problemas. No, el Señor ha venido a darme su vida, ¿verdad?, para que yo me quede con esa vida y para que mi vida con sus problemas vaya desapareciendo. Dios no quiere arreglarme los problemas para que yo siga con mi misma vida. No, Él quiere, ¿no es cierto?, en primer lugar, mostrarse a nosotros, mostrarse a mí, mostrarse a ti, ¿verdad?, para que efectivamente esa vida se siga impartiendo dentro de nosotros y esa vida vaya eliminando al hombre que genera los problemas. Entonces, esta es la manera como Dios quiere actuar dentro de cada uno de nosotros. Ahora, en el contexto del Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas deliberará el Señor. El Señor, ¿verdad?, lo que desea efectivamente es que la excelencia del poder que mora en nosotros se revele para que nosotros podamos de alguna manera comenzar a conocer esa excelencia del poder de Dios en nosotros, la cual es la vida de Cristo morando en nosotros, la vida poderosa de Cristo morando en nosotros, que esa vida se revele en nosotros, ¿no es cierto? Y que efectivamente para que esa vida se revele en nosotros, el Señor tiene que permitir el que nosotros pasemos por pruebas, por luchas y por dificultades. Le pasó a Jesucristo, Él fue perfeccionado por medio de las aflicciones y nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo también tenemos que entrar a esa escuela. Tal vez este tipo de charlas no gustan mucho porque nosotros no queremos sufrir. Nosotros no queremos tener tribulaciones, ni queremos tener luchas, ni dificultades, porque todos sabemos que estando, ¿verdad?, enfrentando el fuego de la prueba, pues bueno, fácil es hablar, pero otra cosa es vivirlo. Pero allí es donde nosotros tenemos que descubrir la vida que el Señor ha puesto en nosotros para que esa vida salga a pelear por nosotros, ¿verdad?, en cada circunstancia y en cada situación. Y fíjate, el apóstol Pablo les decía a los corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, hablando de ellos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, que estamos perseguidos, mas no desamparados, que somos derribados, pero no somos destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Entonces, en estos versículos 8, 9 y 10, vemos
la forma, el método, la metodología que normalmente Dios utiliza para que la excelencia del poder que está en nosotros se haga manifiesta. Para que la excelencia de la vida de Jesucristo que está en nosotros, la vida poderosa que vence toda situación y toda circunstancia, pueda emerger, pueda activarse. Y las dificultades, la escasez, la tribulación, los apuros, las persecuciones, los derribos, lo que a nuestra carne, por supuesto, no le gusta, efectivamente se constituye en la manera como Dios, al contrario, quiere mostrarse a nosotros mismos y quiere darnos esta dualidad que generalmente se presenta en la Escritura, esta manera rara de expresar cuando el apóstol dice, yo me gozo en las tribulaciones. La Escritura habla de que los apóstoles, en lugar de estresarse en las tribulaciones, en lugar de angustiarse en las tribulaciones, en lugar de sentirse en apuros en medio de las tribulaciones, ellos se gozaban en las tribulaciones. Ellos sabían que esas tribulaciones, ¿verdad?, eran el botón que activaría la fe de ellos para poner su mirada en Cristo y que esa fe iba a activar la excelencia del poder de Dios que estaba viviendo en cada uno de ellos y van a ser testigos de cómo el Señor efectivamente, la vida que está en ellos, la vida poderosa que está en ellos, cómo iba a salir a rescatarles de cada una de estas circunstancias por las cuales ellos estaban viviendo. O sea, en buen romance, cuando el Señor permite el que nosotros pasemos por tribulaciones, el Señor está entrando en un proceso, ¿verdad?, de disciplina, si queremos verlo, de discipulado, en un proceso en el cual Él quiere que nosotros no nos quedemos como niños, sino que vayamos creciendo para que podamos, para que avancemos a obtener la herencia que está preparada para ti y para mí ahora, ¿verdad? Y que ahora ya comienza a ser disponible para todos y cada uno de nosotros. Pero fíjate en términos prácticos. El apóstol Pablo aquí dice que ellos, que estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjate, aquí él habla de estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados. Ahora, es evidente que el vaso de barro es el que puede recibir la tribulación. La tribulación es para el vaso de barro. La tribulación es para que el vaso de barro esté en apuros. La tribulación es, ¿verdad?, para que el vaso de barro esté perseguido. O la tribulación es porque el vaso de barro está derribado. Pero vemos por un lado cómo la tribulación, los apuros, la persecución activan una nueva vida dentro de cada uno de ellos. Dice, mas nosotros que estamos atribulados en todo, es decir, en cualquier cosa, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjate, por este lado, por un lado, nosotros estamos atribulados, pero por otro lado, sale algo dentro de lo más profundo de nuestro corazón que no nos genera angustia, porque una de las principales razones, ¿verdad?, del ser humano natural y adámico es que cuando efectivamente hay una tribulación, inmediatamente a eso sigue la angustia, ¿verdad? Cuando hay un apuro, inmediatamente a eso sigue la desesperación. Cuando hay una persecución, inmediatamente, ¿verdad?, sigue a eso un desamparo. Cuando hay un derribo, pues inmediatamente viene a través de aquello una destrucción. Pero sin embargo, aquí vemos cómo por un lado el vaso es probado, pero por otro, ¿no es cierto?, la vida de Jesucristo es liberada. Estamos angustiados, no desesperados. Estamos atribulados, no angustiados. Estamos en apuros, no desesperados. Estamos perseguidos, no desamparados.
la tribulación, el apuro, la persecución y el derribo, efectivamente, ¿verdad? Trabajando como normalmente trabajan en el hombre natural y en el hombre adámico. Pero sin embargo, la no desesperación, la no angustia, el no desamparo, la no destrucción, es algo que efectivamente comienza a emerger. ¿De quién? De la excelencia del poder que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en momentos de lucha y de dificultad? ¿El que simplemente se resuelva el problema externo? ¿O el que más bien nuestra conducta o nuestra capacidad de respuesta sea divina, desde lo interior? Nuestra capacidad de respuesta sea divina desde lo interior. Pues justamente ahora que estamos en el mundo del estrés, en el mundo de la ansiedad, es que las tribulaciones, que hay muchas en el mundo, pues nos traen angustia, estrés, ansiedad. Es que los apuros que tenemos nosotros que pasar ahora en este mundo rápido nos traen desesperación, pues más angustia, más estrés y más ansiedad. Que cuando de alguna manera estamos perseguidos por cualquier circunstancia, sea familiar, sea en el trabajo, sea por la justicia, sea por lo que tú quieras, ¿verdad? Efectivamente, eso nos produce una suerte de desamparo interior, pero la Escritura nos dice más no desamparados. O cuando de alguna manera caemos, ¿verdad? Efectivamente, la Escritura produce y nos muestra que no produce destrucción en nosotros. Entonces, hermanos, la respuesta que nosotros damos a una situación exterior de tribulación, de carencia, de dificultad, de prueba, ¿verdad? Demuestra efectivamente si es que la excelencia del poder de Dios se está activando, se está desatando o está operando dentro de nosotros. Este es el propósito de Dios, porque en la medida en que tú respondas a la tribulación, al problema y a la dificultad, no con tus propias capacidades, sino efectivamente con el poder que Dios ha puesto en tu corazón, entonces tu actitud hacia las pruebas y hacia las dificultades va a ser totalmente distinta y diferente, y ahí tú tienes una absoluta seguridad que cuando tú vas experimentando esta respuesta interna en medio de las dificultades externas, el Señor está actuando en tu vida y tú vas a ver con tus propios ojos cómo el Salmo 34:19 se hace realidad para ti como una promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, la excelencia del poder que Dios ha puesto en nosotros es la salvación, es el Salvador que Dios colocó dentro de nuestros corazones para que esa sea la vida que nos salve de todas nuestras aflicciones. De ahí, hermano, que para nuestro Padre el actuar sobre esas circunstancias, primeramente, a veces no es la planificación o la estrategia que él utiliza. Porque el problema está en que si es que el Señor no resuelve los problemas y las dificultades que, ojo, a él no le gusta, digamos que en un sentido le apena y le molesta que nosotros estemos sufriendo por esa circunstancia. Pero como el padre que ama a su hijo, hay momentos en que le cohíbe de ciertas cosas, y a pesar de que no lo hace con agrado, pero básicamente porque detrás hay una lección o hay un favor que el padre quiere hacer a sus hijos. El hijo posiblemente no va a ser capaz de poder entender la reacción del padre. ¿Por qué el padre le cohíbe de esto? ¿Por qué el padre no le da esto otro? ¿Por qué el padre no permite esto? Pues bueno, tú sabes que lo haces por una muy sencilla razón, porque él no entiende todavía lo que tú eres capaz de poder entender. Y en el fondo, por medio de causarle una carencia a tu hijo o a tu hija, tú lo que estás realmente procurando es un bien futuro, ¿verdad? Un bien que él todavía no es capaz de poder entender. Imagínate si nosotros reaccionamos así con nuestros hijos
cómo el Señor mismo, ¿verdad?, no actuará con nosotros, como dice la Escritura, ¿no? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre, siendo bueno, no nos dará todas las cosas? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Si la estrategia y la metodología de Dios sería resolvernos los problemas, tengo una enfermedad, ¿para el Señor sería algún problema ordenar que la enfermedad se vaya y dejarme libre de la enfermedad? No, no sería ningún problema. Tengo un problema emocional grave por cualquier circunstancia. Al Señor no le sería fácil arreglar las situaciones que están generando ese problema de un plumazo. Sí, le sería fácil y pues ya tú estarías libre. Tú mañana tienes una gran deuda. ¿Al Señor acaso de un plumazo no le sería fácil resolverte esa deuda, no es cierto, para que tú simplemente quedes tranquilo y no sufras? Sí, para el Señor sería sencillo. El Señor lo haría así, pero generalmente el Señor no actúa así porque no se cumple el propósito, porque jamás nosotros podríamos conocer, ¿no es cierto?, primero la excelencia del poder que Dios ha puesto en el vaso de barro. Métete en la cabeza. Si el Señor puso a su amado Hijo dentro de nosotros, ¿verdad? El Señor dio su vida para que la vida de Él viva en la nuestra, y el propósito de Dios es que ahora nosotros vivamos por esa vida. El Señor quiere que a través de esa vida nosotros efectivamente podamos ver, primero, una respuesta interior en donde yo voy a enfrentar y voy a ser consciente de esta realidad. Esta es la vivencia de Cristo, esto es vivir a Cristo. Vivir a Cristo es primero comenzarlo a Él a vivir interiormente. En el momento en donde hay tribulación, pues en lugar de salir angustia, sale paz, gozo, tranquilidad. En el momento en que yo me encuentro en apuros, en lugar de salir desesperación, sale paz, sale seguridad, sale fe. En lugar, ¿verdad?, de que cuando me encuentro en una situación de persecución, en lugar de sentirme desamparado, pues al contrario, sale consuelo, sale consolación, sale confianza de nuestro corazón. Cuando de alguna manera yo he llegado a un punto en donde he sido derribado, pues en mi corazón se levanta algo y me dice: tú no has sido destruido, porque nadie puede destruir esta vida preciosa y maravillosa que yo te he dado. Si te das cuenta que el Señor primero desea que exista una vivencia interior, una experiencia interior distinta a cuál ha sido tu actuación normal cuando enfrentas tribulaciones, apuros, persecuciones o estás derribado. Una actitud totalmente diferente en la cual tú dentro de tu espíritu dices: wow, ese no era yo, y ahora puedo experimentar algo distinto en mí. Sabes que ese algo distinto en ti es un alguien distinto en ti. Es alguien distinto de ti. Es alguien que eres tú en la nueva persona, pero es alguien distinto del que eras tú en la vieja persona. Es Cristo ahora realmente comenzando a crecer dentro de tu interior. El regalo más grande que tú y yo podemos tener es Cristo creciendo en nuestro interior. Y la manera como experimentamos nosotros el crecimiento de Cristo en nuestro interior es la forma como interiormente respondemos a las circunstancias complicadas de la vida. Por esto el Señor nos envía situaciones a veces un poco complicadas, o las permite, porque Él quiere que nosotros recibamos un bien mejor. Cuando esa vida comienza a revelarse dentro de mí, tú puedes estar absolutamente seguro que el Señor se ha hecho cargo de la circunstancia exterior. Puedes estar absolutamente seguro que el Señor está trabajando en la circunstancia exterior. Y que lo que dijo Él en Efesios 2:10, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano
para que caminemos en ellas, es algo que ya está realmente viniendo a tu encuentro. Hermanos, tenemos que comprender que la excelencia del poder que el Señor ha puesto en este vaso de barro no puede quedarse escondido. Mira, por ejemplo, todas estas propuestas que se hacen ahora desde aún la perspectiva cristiana para asistir a reuniones de milagros, asistir a reuniones en donde nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestro propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que el Señor es capaz de poder provocar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la sanidad exterior, milagros y mil cosas. Por supuesto que el Señor puede generar esto. Pero hay un problema. Cuando el Señor cura a alguien, eso no garantiza bajo ninguna circunstancia que Cristo esté revelado dentro de su corazón. Cuando nosotros vemos que el Señor hace obras externas, nos admiramos de esas obras, pero no necesariamente el que se haya suplido para una necesidad externa nuestra, ¿verdad? Implica el que el tesoro que está en mi corazón se esté revelando dentro de mí. Y es por eso que el Señor normalmente, por el amor que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, por el amor que tiene para cada uno de nosotros, Él ha determinado que a través de la escuela, de las aflicciones, de los problemas, de las luchas y de las dificultades, nosotros efectivamente podamos aprender a conocerlo internamente. Si nosotros no entendemos que el amor de Dios no necesariamente solo se ve reflejado cuando Él ha provisto para nuestras necesidades externas, sino que por sobre todo el amor de Dios tiene que ser derramado en nuestro corazón, ¿verdad? Mejor dicho, ya ha sido derramado en nuestro espíritu. Ahora es necesario que sea derramado en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que ese amor primero pueda expresar la excelencia del poder de Dios y que se expresa a través de una persona que es su amado Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Este es un trabajo interior. Este es un trabajo interno. Este es el trabajo, ¿verdad?, en donde efectivamente el tesoro puesto dentro de nosotros, dentro del vaso de barro, comienza a ser una realidad en nuestra propia vida. Y hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender que las aflicciones tienen como propósito efectivamente activar el poder del tesoro que está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Y en lugar de en la tribulación venirnos, que nos venga angustia, nos viene gozo. Es por esto que los discípulos, ¿verdad?, hablaban de esta manera. Yo me gozo en las tribulaciones que sufro por vosotros. Yo me gozo en las pruebas. Yo me gozo en las dificultades. Vemos a un Pablo cantando alabanzas en medio del centro de una cárcel húmeda, preso, sin ninguna libertad, pero sin embargo el corazón de él, ¿verdad?, internamente estaba libre, porque la vida de la libertad estaba viviendo dentro de su corazón. Qué maravilloso, hermanos, el que nosotros podamos, al igual que ellos, aprender, ¿no es cierto?, esta realidad, ¿verdad? En medio de las aflicciones tenemos gozo. En medio de las tribulaciones no tenemos angustia, sino tenemos paz, seguridad y tranquilidad. En medio de los apuros, ya no estamos desesperados. Ya no estamos dándole vueltas a la cabeza, ¿qué voy a hacer? Ya no nos enfocamos en aquellas cosas como algo insalvable. No, porque la vida de Cristo, el tesoro ya está. Ahora, ese tesoro se presenta, ¿verdad?, como algo interior primero, y después se muestra como una respuesta exterior, atacando y peleando por nosotros directamente en nuestras batallas. Creo que es maravilloso que el regalo que nosotros hemos recibido del cielo, ahora que estamos muy cercanos nuevamente a la Navidad, el regalo que hemos recibido del cielo es esta excelencia del poder, es este tesoro que se encuentra ahora en nuestra vida, en nuestro vaso de barro. Hermanos, ¿hemos identificado el tesoro?
¿O todavía nuestra mente está puesta en que el Señor nos resuelva las cosas exteriores? Conocemos, estamos conociendo al Cristo depositado en nuestro espíritu. Ahora, el propósito del Señor es que Él, por medio de las aflicciones, más o menos dependiendo de la necesidad de cada uno, si así Él lo ve propicio, Él va a permitir que éstas vengan a nosotros para que permitan el que nuestra mirada sea puesta en Cristo por medio de la fe y que esto active el poder de Dios que ha sido depositado en nuestros vasos de barro. Vamos a continuar las semanas siguientes con este mismo tema. Que el Señor les bendiga ricamente.